Les saluda el abogado Iván Yacoub. Primero quiero dar unas buenas noticias, quiero contarles unas excelentes noticias. Me invitaron a participar en el congreso más importante de abogados de inmigraciones en Denver este junio. Es un congreso que reúne a más o menos 4.000, 5.000 abogados de inmigraciones y se van a discutir varios temas. Y en ese congreso yo voy a ser panelista sobre un tema que la verdad es importante. Y el tema es cómo contar una historia. Cómo contar la historia del cliente, contárselo a un tribunal, a un juez, a una mesa de apelaciones, a un oficial de inmigraciones para ser convincente y para que el cliente obtenga los beneficios que necesita y requiere. La verdad estoy muy orgulloso de ser invitado, no es la primera vez que lo hago, a veces me toca hablar temas de fondo como cuál es la ley de asilo, a veces procedimientos de deportaciones y esta vez cómo contar una historia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es contarles a ustedes una historia de cómo yo empecé la oficina de Yacoub Law Offices. Entonces, mejor dicho, cómo empecé a ser abogado de inmigraciones, cuál fue la inspiración, digamos, ¿no? Para hacer esto. Bueno, entonces, yo había terminado el primer año de la Facultad de Derecho, son 3 años, había terminado el primero. Y había ganado una beca para trabajar en una ONG, cualquier ONG en la zona de Washington valía, ¿no? Pero tenía que trabajar en una ONG. Y no tenía idea qué quería hacer, era jovencito, todavía lo soy, ojo, todavía lo soy, pero era más jovencito, digamos, ¿no? Era jovencito, no sabía qué quería hacer, y lo que hice es, agarré el teléfono, porque en ese entonces no había celulares, agarré el teléfono y llamé a un amigo. No tanto para pedir consejos, sino que charla de amigos, para hablar. Lo más probable, ni me acuerdo de qué íbamos a hablar, pero lo más probable que iba a ser de fútbol, o otros temas importantes también, ¿no? Pero bueno, lo llamo a mi amigo y me contesta la madre. Entonces ahí nos ponemos a hablar y le cuento de esta beca. Le digo, mirá, gané esta beca, tengo que trabajar en una ONG y no sé qué quiero hacer. La verdad no tengo claro cuál va a ser el futuro, qué me gusta, qué no me gusta. Había terminado el primer año de los 3 años de la Facultad de Derecho. Y me dice, ¿por qué no trabajás en Caridades Católicas y haces inmigraciones? Siendo inmigrante pensé que iba a saber lo que era inmigraciones, pero en ese momento me di cuenta que no sabía, no tenía idea de lo que me estaba hablando. Me dice, mira, tengo una gran amiga, trabaja en esta ONG, llamala y te va a gustar. Digo, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es hacer inmigración? Me dice, bueno, más que nada llenar permiso de trabajo. Bueno, no lo veía como mi gran futuro, pero está bien, llamé, ¿no? La gran amiga no estaba, ella se había mudado a Texas, entonces había otro abogado ahí y él me contrata, una vez que se da cuenta que soy gratis, de que me estaba pagando la beca a la Universidad de Maryland, o sea, no me tenía que pagar, él me dice, pero si eres gratis, por supuesto, ven a trabajar con nosotros. Es lo que hice. Entonces, la primera tarea que me dio es hacer una apelación a un cuerpo de apelaciones administrativo. Y hasta me acuerdo del tema del caso, que era si una tribu somalí podía obtener asilo, poner protección bajo la ley de asilo por pertenecer a un grupo social. Años después de que yo escribí mis argumentos, se decretó que sí, que una tribu somalí puede obtener esos beneficios. Y como mi caso, el que yo escribí, todavía estaba en apelaciones, cuando se decide el otro caso, el mío se ganó. Entonces, era mucho de investigación, entender el tema de la ley de refugiados. Me involucré, me empapé en lo que es los casos de asilo. Y eso fue en el año 94, para que tengan una idea. O 94, si 93, 94 fue. Entonces, me empapé en lo que es la ley de asilo, lo que es pertenecer a un grupo social, que después fue muy relevante en mi carrera, porque nosotros sentamos jurisprudencia en 2 casos que hablan de lo que es un grupo social. Y todo esto viene a raíz de lo que yo aprendí en el año 94, cuando era principiante, estaba estudiando, ni tan siquiera era abogado, era estudiante,
y trabajaba gratis para Caridades Católicas. Esa es mi historia, como yo empecé a ser abogado de inmigración, como me empapé en esto, me encantó. Supe que podía, a través de las herramientas legales, representar a una persona, cambiar la ley, expandir la definición de lo que es un refugiado para que abarque a más gente, no limitar, pero expandir, para que más gente tenga la protección que se merece a través de esta ley de asilo político. Así es como yo empecé. Y después el segundo caso que me tocó, que me acuerdo clarísimo, era de una persona de Rumania, y él había entrado escondido en un barco. Y él pertenecía, y todavía me acuerdo clarísimo, y esto es el año 94, justo después que caiga el muro de Berlín, no mucho después, pero era después que caiga el muro de Berlín, él pertenecía a un partido monarquista, lo cual a mí me parecía nostálgico, digamos, ¿no? Un partido monarquista. ¿Quién pertenece a la monarquía? ¿Quién pertenece a un partido monarquista? Pero él pertenecía. Y una cosa que uno aprende en los casos de asilo político es que uno, cuando es abogado, no tiene que estar de acuerdo con la opinión política del cliente, sino tiene que estar de acuerdo con defenderlo. No importa cuál sea la opinión política. Él era monarquista, bueno, vamos a defender a los monarquistas, porque esa es la ley de asilo político. Eso es lo que es ser un buen abogado, salir a defender al cliente. Ese caso yo me acuerdo clarísimo porque él, de la manera que entró, él no tenía el derecho a presentar el caso ante un juez de inmigraciones. Y me impactó tanto eso, que no tenía ese derecho, de que terminé escribiendo mi tesis de abogado sobre si esta gente tiene derecho a un juez de inmigración. Y después tomé otro caso de otra persona también de Rumania que entró de la misma manera y senté jurisprudencia en el tema de que sí tienen ese derecho a pedir una audiencia ante un juez de inmigraciones en casos de asilo político. Esa fue mi historia. Ese es como yo empecé mi carrera de abogacía, y me impactaron mucho los primeros casos que tuve cuando era estudiante, porque ahí uno lo que quiere más que nada es aprender, entender cómo funciona el derecho. Bueno, esa fue mi historia, y esa es una de las historias que voy a contar en esta discusión que voy a tener en Denver, en el estado de Colorado. Van a haber más o menos entre 4.000 a 5.000 abogados escuchando nuestras historias, de los locutores, hablando de cómo presentar casos de asilo, por ejemplo, peticiones laborales, y también cómo contar una historia, como se las acabo de contar. Bueno, hasta la próxima. Un gusto saludarlos. Le habla el abogado Iván Yacub. Saludos a todos.